Los dedos de Elena Solano no temblaron mientras rellenaba las copas de cristal con agua helada, aunque el aire en la sala privada de la Hacienda Soberana pesaba como el plomo. El resplandor de las lámparas de araña se refractaba en el líquido, proyectando sombras alargadas sobre documentos que valían fortunas o que, con la misma facilidad, cavaban tumbas. A esa mesa no se sentaban hombres comunes. Eran sombras con poder, sujetos cuyos abogados desfilaban por los tribunales de la Ciudad de México o Bogotá, pero que nunca necesitaban pronunciar un alegato inicial. Eran hombres que negociaban con apretones de manos que pesaban más que cualquier contrato firmado ante notario. Tipos que hablaban en cifras capaces de financiar ciudades enteras o de borrar problemas de la faz de la tierra para siempre. En sus 2 años de exilio forzado, Elena había aprendido la lección más valiosa de los desposeídos: los meseros son fantasmas. Existen para servir, para asentir con la cabeza y para desvanecerse en las sombras de las columnas de mármol. El momento en que un fantasma decide dar un paso hacia la luz, es el momento en que lo arriesga todo. Por eso, Elena se movía por los salones privados como una aparición, sus pasos absorbidos por las densas alfombras tejidas a mano, su rostro convertido en un lienzo de neutralidad profesional perfectamente ensayada. Había perfeccionado este arte de la invisibilidad durante 24 meses de servidumbre en aquel establecimiento exclusivo, un lugar que atendía a la clase de hombres que compraban el silencio con más generosidad que el caviar. Sin embargo, esta noche el ambiente destilaba un veneno conocido. La atmósfera tenía una densidad que le oprimía las costillas y hacía que su pulso se acelerara con un ritmo que no sentía desde el colapso. Reconocía esa carga eléctrica. Era la misma tensión que saturaba los edificios federales antes de que se emitieran las órdenes de captura, antes de que una sola firma destruyera imperios y vidas. Don Mateo Valerosa ocupaba la cabecera de la mesa. Su autoridad no necesitaba de gritos ni de gestos grandilocuentes. Irradiaba un poder frío y absoluto. Era el tipo de hombre para quien el silencio ya le pertenecía antes de abrir la boca. Su cabello oscuro estaba peinado con una precisión quirúrgica, y su rostro parecía esculpido para la portada de una revista de negocios, si no fuera por la tinta. Los tatuajes que asomaban por encima de su cuello de camisa de seda contaban historias diferentes, territorios reclamados a sangre y fuego, deudas cobradas en la oscuridad y un mundo que operaba mucho más allá de las citaciones judiciales. En los bajos fondos, su nombre se pronunciaba en susurros, pero nunca con descuido. Mateo Valerosa representaba esa influencia que prospera en los márgenes entre la ley y la calle. El terreno disputado donde los carteles se elevan y los testigos simplemente dejan de existir. Frente a él estaba sentado un hombre que decía representar a una organización del norte, pero que para los ojos entrenados de Elena apestaba a guión ensayado. El sujeto gesticulaba con una seguridad impostada, sus gemelos de oro brillando bajo la luz, probablemente valiendo más de lo que Elena ganaba en medio año de propinas. Entre ellos, sobre la mesa de caoba, descansaba el contrato, 47 páginas de arquitectura legal disfrazadas de tratado de paz. Elena lo había visto al traer el primer plato. Había notado la cubierta grabada, la pluma estilográfica colocada con una teatralidad casi ceremonial. Era una presentación impecable de reconciliación, acuerdos territoriales y protocolos de resolución de disputas. Todo era un decorado elegante para la trampa mortal escondida en la sección 7. No debería haber mirado, no debería haber dejado que sus ojos recorrieran las líneas técnicas mientras cambiaba la cesta de pan. No debería haber reconocido el lenguaje estatutario incrustado como una mina antipersona en el subapartado. Calle, pero 12 años persiguiendo casos de narcotráfico y lavado de dinero bajo la ley Rico habían entrenado sus instintos para detectar patrones de traición, y 2 años de silencio forzado no habían logrado borrar su memoria. La cláusula de confiscación estaba allí, elegante y letal, camuflada en voz pasiva y referencias cruzadas que la mayoría de los abogados de la mafia pasarían por alto, pero Elena no era como la mayoría de los abogados.
Ella había construido imperios sobre cláusulas exactamente iguales a esa. Sabía, con la gélida certeza que una vez la convirtió en la fiscal más joven y temida de su distrito, que en el instante en que don Mateo firmara ese documento, todo lo que había construido, su imperio, sus tierras, su legado pasaría a ser propiedad del gobierno federal en menos de una hora. Su mano tembló levemente al alcanzar la copa vacía del patrón. Podía quedarse callada, debía quedarse callada. La invisibilidad la había mantenido con vida. Hablar ahora significaba exponerse, romper su disfraz, y, potencialmente, morir en esa misma habitación si Valerosa decidía que ella era parte de la emboscada. Pero ya se había quedado callada una vez, cuando le exigieron fabricar pruebas, cuando amenazaron su carrera por negarse a falsificar un testimonio contra un hombre inocente. Ese silencio le había costado su identidad. No podía permitir que la historia se repitiera, ni siquiera para un hombre cuyo negocio era el pecado. Justo cuando el enviado del norte explicaba una provisión sobre el reparto de ganancias, la voz de Elena cortó el aire de la habitación como una hoja de acero sobre seda fina. Esa cláusula es una trampa. Las palabras quedaron suspendidas en el vacío durante un segundo que pareció una eternidad. De inmediato, la mano de don Mateo Valerosa desapareció bajo su chaqueta de cuero y Elena comprendió que los próximos 60 segundos determinarían si saldría de la hacienda caminando o en una bolsa negra. El silencio que siguió a las palabras de Elena no fue un vacío, sino una presencia física, pesada y sofocante. Anthony Marks, el hombre que fingía ser un emisario del norte, se quedó petrificado con la copa a medio camino de los labios. Su máscara de hombre de negocios impecable se agrietó por un instante, revelando una chispa de pánico genuino que no estaba en su guión. Don Mateo Valerosa, sin embargo, no apartó los ojos de Elena. Su mano, aún oculta bajo la chaqueta de seda, permanecía inmóvil, pero sus nudillos estaban blancos. La mirada del patrón era una mezcla de curiosidad letal y cálculo frío. En el mundo del cártel, que una mesera interrumpiera una negociación de millones de dólares era un suicidio. Que lo hiciera para denunciar una trampa legal era un milagro o una emboscada. Repite eso, dijo Mateo. Su voz era un susurro ronco, el tipo de sonido que precede a una ejecución. Elena no bajó la mirada. En ese momento, la mesera invisible que servía copas de vino de $1000 desapareció. En su lugar, por un breve y glorioso instante, emergió la mujer que alguna vez fue el terror de los tribunales de distrito. La cláusula 7, subapartado C, dijo ella, su voz ganando la firmeza de quien ha dictado sentencias. No es una cláusula de arbitraje estándar, don Mateo, es un consentimiento implícito de confiscación civil bajo la jurisdicción federal de los Estados Unidos. Si firma ese papel, está entregando voluntariamente el rastro de todos sus activos a una cuenta de depósito en garantía controlada por el Departamento de Justicia. Básicamente, les está dando la llave de su caja fuerte y una invitación para que lo arresten en cuanto el dinero toque la cuenta. Anthony Marks finalmente reaccionó, golpeando la mesa con la mano, aunque su voz temblaba ligeramente. Esta mujer está loca. ¿Quién carajos te crees que eres? Patrón, no escuche a esta sirvienta. Es una interrupción inaceptable. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí ahora mismo. Mateo alzó una mano ligeramente, y el aire en la habitación pareció congelarse. Los dos guardaespaldas que habían dado un paso hacia adelante se detuvieron en seco, como estatuas de sal. Fuera, ordenó Mateo, sin mirar a nadie más que a Elena. Patrón, balbuceó Anthony. He dicho que todos se larguen. Anthony, tú y tus abogados esperen en el patio. Si esta mujer está mintiendo, ella morirá antes del amanecer. Pero si está diciendo la verdad. Mateo dejó la frase en el aire, una promesa de violencia que hizo que Anthony palideciera hasta quedar del color de la porcelana. En menos de 90 segundos, la sala quedó desierta. Solo quedaban ellos dos, el criminal más buscado de la región y la mujer que solía poner a hombres como él tras las rejas. El peso de los recuerdos golpeó a Elena con la fuerza de un mazo. 2 años antes,
El mundo de Elena Solano tenía un aroma diferente, el olor a café cargado, papel viejo y el aire viciado de las salas de justicia de alta seguridad. En aquel entonces, su nombre era sinónimo de una justicia implacable. Había ascendido más rápido que nadie en la oficina del fiscal federal, ganándose el apodo de la cirujana por la forma en que desmantelaba las estructuras financieras de los carteles con una precisión aterradora. Nunca había perdido un juicio bajo la ley Rico. Su oficina tenía una vista privilegiada de los rascacielos de la ciudad, un símbolo del poder que ostentaba, pero todo ese poder se evaporó en una sola tarde lluviosa de martes. El caso era el Operativo Sombras. Se suponía que sería su obra maestra, la caída de una red de lavado de dinero que conectaba a políticos de alto nivel con los carteles del sur. Su testigo estrella era un contador llamado Carlos el Ratón Mendoza, quien prometía entregar los libros contables originales. Sin embargo, Elena, movida por un instinto que nunca la traicionaba, decidió revisar una serie de transferencias que no cuadraban. Tiró de un hilo que nadie quería que tocara y, en lugar de una madriguera de criminales, encontró un nido de serpientes dentro de su propio edificio. Descubrió que el ratón no era un contador del cártel, sino un agente encubierto de la DEA cuya identidad había sido fabricada para plantar pruebas falsas contra abogados defensores que estaban ganando demasiados casos. El montaje era perfecto, y el arquitecto no era otro que Raymond Voss, el subfiscal general y mentor de Elena. Cuando ella entró en la oficina de Voss con las pruebas de la conspiración, esperaba indignación. Lo que recibió fue una sentencia de muerte profesional. Elena, sé inteligente, le dijo Voss, cerrando la carpeta con una calma que le heló la sangre. Este caso es una cuestión de seguridad nacional. Hay piezas moviéndose que tú no alcanzas a comprender. Quema esos documentos, termina el juicio y te garantizo que en 5 años estarás sentada en mi silla. No voy a fabricar pruebas, Raymond. Mi juramento fue con la justicia, no con tus estadísticas de condenas, respondió ella, con la barbilla en alto. 3 días después, el infierno se desató. De la noche a la mañana, Elena pasó de ser la heroína del sistema a su mayor paria. Aparecieron depósitos anónimos de $500,000 en una cuenta a su nombre en las Islas Caimán. Se filtraron fotos de ella, reuniéndose con informantes no registrados. Colegas que ayer la adulaban, hoy le daban la espalda en los pasillos. Su licencia de abogada fue revocada en una audiencia relámpago de 40 minutos que pareció un tribunal de la Inquisición. Raymond Voss no solo la despidió, la borró, destruyó su reputación, congeló sus bienes legítimos y se aseguró de que ningún bufete de abogados, por pequeño que fuera, se atreviera a contratarla. Elena Solano, la fiscal estrella, se convirtió en una leyenda urbana de corrupción y caída en desgracia. Huyó, cambió su apellido, se tiñó el cabello y se sumergió en el único mundo donde nadie hace preguntas sobre el pasado, la industria del servicio de lujo. Allí, aprendió que ser invisible era su única protección. Aprendió a ver el mundo desde abajo, a escuchar los secretos que los hombres poderosos derraman junto con el vino caro. Durante 2 años, se convenció a sí misma de que su vida anterior estaba muerta. Hasta esa noche, en la Hacienda Soberana, Mateo Valerosa se levantó de su silla y caminó lentamente hacia ella. El aroma de su perfume, tabaco caro y sándalo, llenó el espacio personal de Elena. Se detuvo a escasos centímetros, obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Elena Solano, dijo Mateo, y ella sintió un escalofrío al escuchar su nombre real pronunciado por aquel hombre. Pensé que te habías pegado un tiro en algún motel barato de la frontera después de que Voss te destrozara. No esperaba encontrarte sirviéndome agua. Elena tragó saliva, pero no retrocedió. La invisibilidad tiene sus ventajas. Don Mateo, se aprende mucho sobre lo que la gente firma cuando creen que eres parte de los muebles. Mateo soltó una carcajada seca, sin alegría, sacó su teléfono y, tras unos segundos de teclear, se lo mostró. En la pantalla aparecía el expediente completo de Elena, sus casos ganados, su caída, las acusaciones de Voss.
Mateo tenía recursos que llegaban más profundo que cualquier base de datos policial. Eres la mujer que metió a los hermanos Jiménez en una celda de 3x3. Para el resto de sus vidas, comentó Mateo, guardando el teléfono. Y ahora me dices que mi socio del norte, el señor Marx, me está tendiendo una cama de clavos con la ayuda de mi viejo enemigo, Raymond Voss. Voss no busca justicia, don Mateo, busca activos. Quiere su imperio para alimentar su presupuesto anual y colgarse otra medalla. Marx es solo el cebo, el contrato que tiene delante es la red. Si firma, la DEA entrará por esas puertas en menos de 24 horas con una orden de incautación total. Mateo regresó a la mesa y observó el contrato con un desprecio renovado. Sabía que había algo extraño en la urgencia de Marx, pero no había podido ver el ángulo legal. La complejidad del lenguaje burocrático era un arma que él no dominaba, pero Elena sí. Dime una cosa, fiscal. Mateo se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. ¿Por qué ayudarme? Podrías haberme dejado firmar. Podrías haber visto cómo el sistema que te traicionó destruía a un hombre como yo. Hubiera sido una justicia poética, ¿no crees? Elena apretó los puños a los costados. Porque vos me quitó todo lo que era, me quitó mi carrera, mi honor y mi voz. No lo ayudo a usted, don Mateo, ayudo a la verdad, y porque estoy cansada de ser un fantasma. Si voy a caer, prefiero hacer lo que mando el mundo de Raymond Voss en el proceso. Mateo la observó en silencio durante un largo tiempo, evaluando la sinceridad en sus palabras. Vio el fuego del resentimiento y la frialdad de la inteligencia pura. No vio miedo. Y eso, en su mundo, era lo más valioso que existía. Vos cree que eres una pieza rota, Elena. Yo creo que eres el arma que he estado buscando. Mateo extendió la mano, no hacia el contrato, sino hacia ella. Anthony Marx cree que va a salir de aquí con una firma. Yo digo que va a salir con un mensaje. Pero para eso, necesito que dejes de servir agua y empieces a dar órdenes. Elena miró la mano del patrón. Sabía que cruzar esa línea significaba entrar en un pacto con el diablo, una alianza que la arrastraría de vuelta a la oscuridad de la que había intentado escapar. Pero también era su única oportunidad de recuperar su vida y ver a Voss caer desde el pedestal que él mismo había construido sobre sus cenizas. Acepto, dijo Elena, estrechando su mano, pero si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera. No quiero sangre en las alfombras todavía. Quiero que los destruyamos con la misma ley que ellos pretenden usar contra nosotros. Mateo sonrió. Era una sonrisa depredadora, la de un hombre que acaba de encontrar a su reina en el tablero de ajedrez. Bienvenida a la familia, licenciada. Ahora, siéntate. Tenemos un contrato que reescribir y una emboscada que devolver. 3 días después de aquella noche, en la Hacienda Soberana, Elena Solano ya no vestía el uniforme de algodón blanco y delantal negro. Ahora, se encontraba en una oficina que el mundo oficial juraría que no existía, situada 3 niveles por debajo de una empresa de importación de maquinaria pesada en las afueras de la ciudad. La sala carecía de ventanas, pero rebosaba de tecnología que haría palidecer a una unidad de inteligencia gubernamental. El aire estaba viciado por el olor a café cargado y el zumbido constante de los servidores. Don Mateo Valerosa le había entregado una computadora portátil con acceso encriptado a todas sus comunicaciones, cuentas en el extranjero y registros de sus socios. Fue un gesto de confianza suicida, o quizás, la apuesta más inteligente que el patrón había hecho en su vida. Todo lo que veas aquí, muere aquí, licenciada, le había advertido Mateo con una calma gélida antes de dejarla sola. Si me traicionas, no habrá rincón en el continente donde puedas esconderte. Pero si me das la cabeza de Voss, tú serás la dueña de tu propia libertad. Elena no se inmutó. Sus dedos volaban sobre el teclado con una agilidad que creía haber perdido. Empezó por desentrañar a North Point Holdings, la empresa fachada que figuraba en el contrato. Según los registros públicos de Delaware, era una entidad limpia, pero Elena conocía los escondites del sistema.
Siguió el rastro de los agentes registrados y encontró un bufete de abogados que ella misma había utilizado años atrás para tramitar protecciones de testigos. El estómago se le revolvió. No era solo una infiltración, era una arquitectura de espejos. Lo encontré, murmuró para sí misma, mientras las líneas de código y los diagramas financieros se alineaban en su pantalla. La estructura era idéntica a la que Voss había usado para destruirla. El mismo método de muñecas rusas, donde una empresa escondía a otra hasta que el rastro se perdía en paraísos fiscales controlados indirectamente por el Departamento de Justicia. Anthony Marks no era un narco del norte, era un activo operativo, un hombre de paja que estaba entregando el imperio de Valerosa en bandeja de plata bajo la apariencia de una alianza comercial. Pero el descubrimiento más doloroso fue el nombre del abogado que registró las empresas. Sarah Chen, su antigua protegida, la mujer que había firmado la queja ética que le costó su licencia. Vos no solo está usando mis estrategias, Mateo, dijo Elena cuando el patrón entró en la oficina horas después. Está usando a mi propia gente. Está convirtiendo mi carrera en un arma contra ti. Mateo observó la pantalla. Sus ojos se entrecerraron al ver la red de conexiones. Sin mediar palabra, sacó su teléfono y empezó a teclear. ¿Qué haces?, preguntó Elena, poniéndose de pie. Hacer una llamada, respondió Mateo con voz ronca. Vos tiene una dirección, una rutina, una familia. En 48 horas, su problema y el mío habrán desaparecido bajo 6 pies de tierra. No, Elena se lanzó hacia él, cubriendo el teléfono con su mano. Fue un acto instintivo, peligroso. Tocar a un hombre como Valerosa sin permiso solía costar un dedo o la vida, pero ella no retrocedió. Eso es exactamente lo que él espera que hagas. Mateo la miró con una frialdad que quemaba. Explícate rápido, antes de que pierda la paciencia. Vos lleva 15 años orquestando estas trampas. ¿Crees que eres el primer patrón que quiere verlo muerto? Él tiene protocolos de hombre muerto. Si algo le pasa, se abren archivos sellados, se envían pruebas automáticas a la prensa internacional y a la Corte Interamericana. Si lo matas, te conviertes en el mártir que justifica una intervención militar en tus territorios. Lo harás eterno. Mateo bajó el teléfono lentamente, pero la tensión en su mandíbula no desapareció. Entonces, ¿cómo lo tocamos? Elena volvió a la computadora y abrió una serie de estatutos legales, de la misma forma en que él me tocó a mí, con la ley. Pero esta vez, la ley será nuestra aliada. Él se esconde tras la inmunidad fiscal, creyendo que cualquier cosa que haga en nombre de un caso está protegida. Pero la inmunidad tiene límites, el fraude y la conspiración para fabricar delitos. Elena empezó a detallar el contraataque. No iban a rechazar el contrato, iban a firmar una versión modificada que ella estaba redactando. Una versión que incluía cláusulas de debida diligencia que obligarían a Marks a declarar, bajo fe de juramento comercial, que no tenía vínculos con agencias gubernamentales. Si miente, comete fraude federal. Si dice la verdad, revela la operación. Y lo mejor de todo, Elena sonrió por primera vez, una sonrisa que no tenía nada de dulce, es que voy a insertar una cláusula de responsabilidad compartida. Si la operación de Marks es ilegal, el supervisor de la misma, es decir, Raymond Voss, pierde su inmunidad automática. Lo vamos a sacar de su fortaleza legal y lo vamos a arrastrar al barro con nosotros. 2 días después, la tensión regresó a la Hacienda Soberana. Elena estaba de vuelta en el salón, pero esta vez no llevaba una bandeja. Estaba sentada a la derecha de Mateo, vistiendo un traje sastre oscuro que proyectaba una autoridad gélida. Frente a ellos, Anthony Marks lucía visiblemente nervioso. No esperaba ver a la mesera sentada en la mesa de negociaciones, y mucho menos siendo presentada como la asesora legal principal de Valerosa. ¿Qué significa esto, Mateo?, preguntó Anthony, tratando de mantener su fachada de superioridad. ¿Una empleada doméstica decidiendo el futuro de nuestro acuerdo? La licenciada Solano ha revisado sus términos, Anthony, dijo Mateo, encendiendo un puro con parsimonia, y tiene algunas sugerencias. Elena deslizó el nuevo documento sobre la mesa.
Eran 63 páginas de puro veneno legal disfrazado de formalidad. Hemos aceptado el espíritu de su propuesta, señor Marx. Solo hemos añadido salvaguardas estándar para proteger los activos de don Mateo contra cualquier interferencia externa. Entenderá que, en este negocio, la confianza es buena, pero la responsabilidad legal es mejor. Anthony hojeó el documento. Sus ojos se detuvieron en la sección 12, la que Elena había diseñado como una trampa para ratas. Podía ver cómo el sudor empezaba a perlar la frente del hombre. Anthony sabía que si firmaba eso sin consultar con vos, podría estar firmando su propia sentencia, pero si se negaba, confirmaba las sospechas de Valerosa y no saldría vivo de la hacienda. Mientras Anthony leía, Elena notó que uno de los hombres de confianza de Mateo, David Restrepo, la observaba con una fijeza inquietante. Restrepo era el jefe de logística, un hombre que había sobrevivido a 3 guerras de carteles gracias a su paranoia. Sus ojos se movían de Elena al contrato, buscando la fisura, el truco. ¿Algún problema, señor Restrepo?, preguntó Elena, sosteniéndole la mirada. Me pregunto, dijo Restrepo con voz lenta, cómo es que una mujer que servía café hace 3 días ahora sabe más de leyes que los abogados que pagamos en Houston. La observación es la base de la supervivencia. Señor Restrepo, respondió ella sin pestañear. Usted debería saberlo mejor que nadie. Anthony Marx, presionado por la mirada impaciente de Mateo, finalmente tomó la pluma. Todo parece estar en orden. Son tecnicismos, supongo. Exactamente, dijo Elena, viendo cómo la pluma tocaba el papel. Solo tecnicismos. En el momento en que Anthony Marx estampó su firma, el destino de Raymond Voss quedó sellado. No lo sabían todavía, pero Elena acababa de convertir un contrato de la mafia en una confesión federal firmada por el propio gobierno. Sin embargo, cuando la reunión terminó y los invitados se retiraron, Mateo se inclinó hacia Elena. Restrepo no confía en ti, y cuando él no confía en alguien, suele ocurrir un accidente. Elena recogió sus archivos, manteniendo la calma externa, a pesar de que su corazón martilleaba. Dígale a Restrepo que guarde sus balas. Las va a necesitar para cuando la DEA se dé cuenta de que les hemos robado su caso. Espero que tengas razón, licenciada, dijo Mateo, observándola con una mezcla de admiración y advertencia, porque si tu plan falla, no habrá leyes que nos salven. Estaremos en una celda, o en un ataúd, y yo no tengo intención de conocer ninguno de los dos. Elena asintió, saliendo de la habitación bajo la mirada vigilante de Restrepo. El juego de ajedrez estaba en su fase media, las piezas estaban posicionadas, y el rey enemigo empezaba a sentirse vulnerable. Pero ella sabía que en el mundo de los carteles, la jugada más peligrosa no es la que haces contra tu enemigo, sino la que haces para mantenerte indispensable ante tu aliado. El 14 de noviembre, a las 4:47 de la mañana, el silencio de la selva urbana se rompió con el rugido de 12 camionetas blindadas. Las unidades tácticas, con insignias federales y el rostro cubierto, ejecutaron lo que Raymond Voss llamaba la limpieza final. 3 puntos estratégicos fueron golpeados simultáneamente: la oficina principal de importaciones de Don Mateo, su residencia privada y el almacén donde supuestamente se guardaba la mercancía que el contrato de Anthony Marx había autorizado. Voss observaba la operación desde el centro de mando en la capital, con una sonrisa de suficiencia grabada en su rostro. Tenía la firma de Valerosa, tenía la grabación de Marx, tenía, después de 15 años, el trofeo más grande de su carrera. Pero mientras los agentes derribaban las puertas con arietes, Elena Solano observaba la misma escena desde la oficina subterránea de Mateo, monitoreando las frecuencias de radio que sus técnicos habían interceptado. No había pánico en su rostro, solo una concentración absoluta. Es hora, dijo Elena, mirando a Mateo, quien sostenía una copa de coñac con una calma imperturbable. En el almacén, los agentes federales no encontraron cocaína ni armas. En su lugar, se toparon con un equipo de 12 abogados de élite, sentados alrededor de una mesa de conferencias iluminada con luces LED. El abogado principal, un hombre que Voss conocía bien,
Se levantó y entregó al agente a cargo un fajo de documentos de 300 páginas. Moción de desestimación inmediata por conducta procesal indebida, fraude y conspiración gubernamental, dijo el abogado con voz monótona. Todos los activos de esta propiedad están bajo protección judicial preventiva, según el contrato firmado por su activo operativo, el señor Anthony Marks. Cualquier daño a la propiedad resultará en una demanda civil contra el Departamento de Justicia. En la oficina de mando, la sonrisa de Voss se desvaneció. ¿De qué diablos están hablando?, rugió por el intercomunicador. Registren todo, tiene que haber algo, pero no había nada. Elena había pasado meses transformando el imperio de Mateo. Las empresas fachada, ahora, eran estructuras corporativas legítimas, con impuestos pagados al día y auditorías externas impecables. Cada centavo que se movía estaba justificado por contratos de consultoría y logística que ella misma había redactado. Pero el verdadero golpe llegó a las 9:00 de la mañana. Elena, usando las claves encriptadas que había recuperado de los archivos de Voss, filtró a la prensa internacional y a la Inspección General de Justicia un paquete de datos titulado Operación Espejo. Contenía los correos electrónicos de Voss coordinando la fabricación de pruebas contra Elena 2 años atrás, las transferencias de fondos federales a las cuentas de Anthony Marks para simular una guerra de carteles, y lo más letal, el contrato modificado que Marks había firmado en la Hacienda Soberana. Al firmar ese documento, Marks, y por extensión el gobierno que él representaba, había aceptado términos que probaban la trampa inducida, entrapment. El contrato demostraba que el gobierno no estaba persiguiendo un crimen existente, sino que estaba intentando crear uno para confiscar activos. Al mediodía, el cazador se convirtió en la presa. Raymond Voss fue escoltado fuera de su oficina por agentes de asuntos internos. Sus cuentas fueron congeladas, sus casos puestos bajo revisión y su nombre, que una vez inspiraba temor, ahora era el titular de un escándalo de corrupción sin precedentes. 6 meses después, la vida en la Hacienda Soberana parecía haber vuelto a la normalidad, pero nada era igual. Elena Solano estaba sentada en la mesa 12 del restaurante principal, el mismo rincón donde alguna vez servía copas en silencio, pero esta noche, vestía un vestido de seda color esmeralda y sus manos, libres de bandejas, sostenían una copa de vino que valía más que su antiguo salario anual. Frente a ella, don Mateo Valerosa la observaba con un respeto que no le concedía a nadie más. Su imperio seguía en pie, más fuerte que nunca, blindado por la armadura legal que Elena había construido. Vos serás sentenciado el próximo mes, dijo Mateo, alzando su copa. Dicen que compartirá pabellón con algunos de los hombres que él mismo encerró con pruebas falsas. No creo que dure mucho allí dentro. La justicia tiene formas curiosas de manifestarse, don Mateo, respondió Elena con una sonrisa gélida. A veces no llega con un mazo, sino con una pluma y un contrato bien redactado. Rick, el gerente del restaurante, se acercó a la mesa con una reverencia exagerada. No la reconoció de inmediato. Para él, las meseras eran parte del mobiliario, pero cuando Mateo la presentó como su socia y consejera legal principal, Rick palideció. Elena vio el temblor en sus manos mientras servía el vino, el mismo temblor que ella solía sentir cuando él le gritaba por una mancha en el delantal. Un excelente cabernet, licenciada Solano, balbuceó Rick, retrocediendo con cuidado. Elena lo observó alejarse. Esas 2 años de invisibilidad le habían dado algo que su carrera como fiscal nunca pudo, la capacidad de ver las grietas del sistema desde afuera. Había aprendido que el poder real no es el que se grita, sino el que se mueve en el silencio, el que observa sin ser visto y el que ataca cuando el enemigo se cree más seguro. Mateo se inclinó hacia adelante, su mirada fija en ella. Muchos se preguntan cómo una mujer sola destruyó a un fiscal federal y salvó a un patrón. ¿Cuál es el secreto, Elena? Elena tomó un sorbo de vino y miró hacia el salón, donde otras meseras se movían como fantasmas entre las mesas. La competencia es la mejor venganza. Mateo, ellos me borraron porque pensaron que mi talento era un peligro para su corrupción. Olvidaron que, cuando le quitas todo a una persona inteligente,
lo único que le dejas es su cerebro. Y un cerebro que no tiene nada que perder es el arma más peligrosa del mundo. Mateo sonrió y chocó su copa con la de ella. Por la competencia, entonces, y por la nueva reina de las leyes, en este lado de la frontera. Elena devolvió el brindis. Ya no era una fiscal, ni una fugitiva, ni una mesera. Era algo nuevo, algo que el sistema no podía categorizar. Había recuperado su nombre, su honor y su poder, pero lo había hecho bajo sus propios términos. Mientras la música de un piano suave llenaba la hacienda, Elena Solano supo que su historia apenas comenzaba, porque en el mundo de leyendas del cártel, la lección más importante siempre era la misma: nunca subestimes a quien te sirve el vino, porque podría ser la misma persona que esté escribiendo el guión de tu caída. Si te ha cautivado la historia de Elena Solano y su ascenso desde las cenizas, gracias por acompañarnos. Estas crónicas de poder oculto y lealtad inquebrantable cobran vida gracias a ti. No olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Déjanos un corazón en los comentarios si crees que la verdadera inteligencia siempre encuentra su camino hacia la victoria. Brindemos por eso en el próximo relato de Leyendas del Cártel.